Nosotras somos Belinda y Galilea y vamos a hablarles sobre el conflicto que está pasando y que pasó en Israel y Palestina. Primero hablaremos sobre cómo se ha ido viviendo este conflicto a lo largo de los años, relacionando a otros países y algunos actos importantes en la historia del mundo. Y luego hablaremos también sobre cómo han ido yendo interiormente, es decir, directamente entre estas dos partes. Y para concluir, veremos también algunas posibles soluciones y qué es lo que puede llegar a pasar en un futuro. Lo principal para entender este conflicto es sabiendo que por un lado tenemos al Estado de Israel, que tiene una religión judía, y por el otro lado está Palestina, que solo está reconocido por ciertos países y el 90% de su población es musulmana. Pues la base de todo esto es que tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho histórico a habitar las tierras. Para esto pues nos tenemos que remontar a muchos siglos antes, en donde pues Israel dice que son descendientes del pueblo prometido hebreo. Entonces que esa tierra pues les pertenece porque es la tierra prometida, y mientras que los palestinos se consideran descendientes de los filisteos. Principalmente hay que remontarnos a finales del siglo XIX, cuando Israel forma parte del Imperio Otomano, y en esta época es donde nace el sionismo. El sionismo es un movimiento político de los judíos, hecho por el cual ellos dicen no ser una nación y no por religión. Entonces por esto ellos pues tienen el derecho de crear su propio territorio en sus tierras históricas, que es la tierra prometida. Los turcos pues nunca dejaron de añorar lo que es Jerusalén, y muchos de ellos llevaban siglos habitando las tierras. Entonces también querían regresar porque los turcos, los otomanos, pues se aprovechaban mucho del dinero y de todo el auge que tenían. Entre 1882 y 1903 se produce lo que fue la primera migración masiva. A estas migraciones se les llamó Aliyá. La primera principalmente provenían de Rusia, Polonia y Rumania, y fueron alrededor de 35,000 judíos los que emigraron a Palestina. La segunda se creó en 1904 y fue por el comienzo del movimiento antisemitismo en Europa. Todo esto cambia para la Primera Guerra Mundial, en el momento en el que el Imperio Otomano cae y pues Reino Unido toma control de Palestina. Para esto, durante la guerra de Reino Unido contra Inglaterra, sigue creciendo el territorio palestino, llegan muchos judíos por el mismo movimiento en Europa, y en 1882 los judíos representaban un 8% de población en Palestina, y para 1936 se convierte en un 28.1%. En la Segunda Guerra Mundial hubieron 5 olas migratorias, y esto trajo consigo los primeros ataques árabes sobre las posiciones judías. Un ejemplo fue la matanza de Hebrón, y esto creó mucha tensión en ambas comunidades, y fue el momento en que los judíos crearon su propia fuerza de defensa llamada Hagana, y al mismo tiempo se surgió un grupo terrorista llamado Irgun. Estos iniciaron una campaña en contra de Reino Unido. Lo que provocó la Segunda Guerra Mundial fue más migración a Palestina, por lo mismo pues del holocausto judío y estos grupos antisemitismos. Por esto Reino Unido creó leyes antimigratorias impidiendo el flujo de migración de judíos a Palestina. Acabada la Segunda Guerra Mundial, para 1946, Irgun, el grupo terrorista de judíos, hizo un atentado sobre la comandancia británica que estaba en Palestina, en el Hotel Rey David, donde hubieron 92 muertos. Ante este ataque, pues Reino Unido se retiró de Palestina, y el año siguiente la recién ONU aprobó un plan que dividía a Palestina en 2 estados, dándole a los árabes y a los judíos una extensión pues similar de terreno.
Y para mayo de 1948 la ONU aprobó como Estado a Israel, y lo primero que hizo fue abolir las leyes antimigratorias que se habían impuesto, que impedían cruzar legalmente a los judíos a Palestina. 2 días después de la independencia de Israel, los árabes palestinos estaban apoyados por una liga árabe, la cual conformaban Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudita y Transjordania, y le declararon la guerra al recién Estado de Israel. Sin embargo, pues los judíos tenían ya creada las fuerzas de defensa de Israel, y no solo no perdió la guerra, sino que también aumentó un 23% de su territorio. La Franja de Gaza y Cisjordania después fueron ocupadas por Egipto. En 1956 Egipto nacionaliza el Canal de Suez y bloquea los estrechos de Tirán. Este era el principal vía al puerto israelí. Entonces el movimiento que hizo Egipto fue respondido por Israel, que estaba aliado con Reino Unido y con Francia, y invaden la península de Sinaí, y esto acabó con el ejército de Egipto. Sin embargo, la ONU le dijo a Israel que retirara sus tropas a cambio de crear una zona desmilitarizada en torno al Canal de Suez para proteger a Israel de incursiones terroristas. En 1967 los estrechos de Tirán se volvieron a bloquear, y Egipto, Siria, Irak y Jordania se preparaban para atacar a Israel de nuevo, pero Israel lanzó un ataque preventivo, y atacada por esos 4 países les ganó la guerra y llegó a ocupar la península de Sinaí de nuevo, los territorios palestinos de Cisjordania y Siria. Para 1973 los árabes vuelven a declarar la guerra en una guerra llamada Yom Kippur. Todo esto para recuperar los Altos de Golán y la península de Sinaí. Esto ocurrió durante la Guerra Fría, en donde Estados Unidos apoyó a Israel y la Unión Soviética a los países árabes. La victoria militar de Israel fue nuevamente de ella, pero tuvo más dificultades y algunas consecuencias. Una de ellas es que Israel prometió devolver los territorios a Egipto solo si Egipto lo reconocía como Estado-nación, y Egipto se convirtió en el país que reconoció a Israel siendo un país árabe. También devolvió territorios palestinos, pero no completamente. Y en 1982 Israel hizo una invasión a Líbano. Todo esto para frenar incursiones de guerreros palestinos en suelos israelí. Y en 2006 también se vio involucrado durante la violencia que hubo en el Líbano. Y esto es algo a grandes rasgos de lo que ocurrió exteriormente, y a continuación veremos lo que ocurrió en el interior de este estado. Primero ocurrió un evento, que esto fue la primera intifada, que se dio en 1987 por parte de los 2 hermanos musulmanes, que esto hicieron una organización militar de carácter religioso con la intención de hacer el control resistencia a Palestina, que esto fue porque hubo 4 asesinatos de los trabajadores de palestinos refugiados que fueron embestidos por un camión militar de Israel, y así es como provocaron la primera intifada. Después se dio la segunda, que fue en los 2000 a 2005, que esto sin embargo llegó a ser más fuerte que la primera, ya que hubo más de 4,000 muertes, y esto lo hicieron porque querían tener el territorio. Todo esto nos remonta al año actual, que fue cuando salió un anuncio de un acuerdo entre Israel y Arabia, que según era de la cual ambos países se comprometían como a normalizar sus relaciones, y animaban a otros países árabes a normalizar lo que eran sus relaciones también con Israel. Entonces Israel y Palestina, como había mucha tensión aumentada, fue cuando ahí hubo ataques de cohetes, de bombas y todo.
El 7 de octubre resonaron alarmas antiaéreas en ciudades de Israel. Hamas atacó alrededor de 5.000 misiles o puestos fronterizos a israelíes que estaban situados en las fronteras entre Gaza e Israel, que también atacaban puestos militares y civiles. Una semana después del ataque de Hamas, Israel ha lanzado una nueva oleada bombardeada sobre la franja, causando más de 60 muertos palestinos y también más de 5.000 personas, también 2.000 de ellas fueron menores de edad que han muerto por los misiles que ha lanzado Israel. Israel ha declarado después el cierre total de Gaza, dejando así poblaciones enteras sin agua, sin acceso a comida y sin electricidad, y ha atacado infraestructuras civiles. Con ello, las familias masacradas y torturadas de un lado le suceden ahora de otras numerosas víctimas palestinas a los bombarderos. De hecho, el conflicto más reciente fue donde Hamas hizo una organización que se declara nacionalista e islamista, pero unos países los veían como una rama política y otros los veían como un terrorista. Y ahí fue cuando el norte de Israel se encuentra Hezbollah, que estaba aliado con Hamas. Y fue cuando Hezbollah también como amenazó a emprender acciones militares contra Israel. Y pues esto hizo que Israel tuviera que defender o atacar en dos frentes a la vez. Y pues esto hizo que se le complicara, ya que se encontraba inmerso y pues estaba rodeado de varios países como Siria, Jordán, Egipto, Irak o Irán. Y pues estos, como eran todos los países musulmanes, pues si él quería hacer algo a Israel, pues se le iban a ir pues contra él. En cuanto a las ayudas de las relaciones internacionales, Estados Unidos fue el que sí apoyaba a Palestina en lo que hacía falta en cuanto a la seguridad. También se le unió lo que fue Ucrania, y pues Estados Unidos dijo que si Hamas pues si alguien se le quería ayudar a Hamas, pues se le iba como que a represar. A lo largo de lo que está pasando ahorita con Israel, muchos países pueden estar en contra, otros pueden estar a favor. Pero ¿cómo podría terminar este conflicto? Podría ser que pues los israelíes tendrían que apoyar como un estado soberano a los palestinos, ya que incluya como un grupo Hamas como líder, y no tener como esos bloques de las religiones de Palestinas, de la franja de Gaza y de Cisjordania. Y pues así los grupos palestinos deberían como renunciar a la violencia y reconocer el Estado de Israel. También tendrían que alcanzar como esos acuerdos en materia de fronteras, de asentamientos judíos o de retorno refugiados a los palestinos.